Bueno, pues el año comenzó con uno de los peores inicios que han tenido los mercados en un año como este, y la verdad es que hemos visto cómo ha caído el tipo de cambio del peso frente al dólar, cómo han caído las bolsas a nivel mundial y cómo está el precio del petróleo en uno de sus niveles más bajos que se han registrado. Le preguntamos a los directivos de algunos bancos, a Sergio Cursín de Banamex, director de estudios económicos de Banamex, a Carlos Serrano de Bancomer y a Guillermo Abonrap de Finamex, de qué está pasando en los mercados. Vamos a escucharlos. Digamos que está exportando mucha inestabilidad financiera al mundo, China, y esos son, digamos, los temas de estos días, junto con otro que está relacionado con China, que es el de los precios de los commodities. Como China es un gran demandante mundial, incluido para el petróleo, que es importante para México, y como hay un gran problema de sobreoferta de petróleo en el mercado mundial, entonces tenemos una caída de los precios de los commodities que se parece en sus niveles a hace 11 años. Estamos en récords históricos, incluido para la mezcla mexicana de exportación de petróleo. Y tenemos finalmente un problema bastante generalizado en los mercados emergentes. México no está para nada, digamos, exento de esa volatilidad financiera. Yo creo que estamos viendo un periodo de extrema volatilidad y de mucho nerviosismo en los mercados financieros globales. No solamente es un tema en México, es a nivel mundial, y creo que obedece a dos factores que además están relacionados entre sí. El primero es las dudas que existen acerca del estado de la economía china, ¿no? Y el segundo factor que está creando esta volatilidad es la reducción en los precios del petróleo. Ha habido caídas adicionales en el precio del petróleo. Parte de los mercados reflejan estas debilidades, pero creo que también está habiendo una sobrereacción y que los fundamentales de muchas economías no explicarían caídas tan fuertes. Es el precio del petróleo. Como sabemos, hay una sobreoferta en el mercado, y lo que estamos viendo es que los productores pues no quieren bajar la producción, entonces tenemos que esperar hasta que el mercado solito se limpie, y sentimos también que va a seguir cayendo el precio del petróleo. Y al ser México un país exportador de petróleo, pues estamos dentro del grupo de los países que se afectan, y por eso vemos también el impacto en la devaluación de la moneda. Bueno, están los principales factores de esta inestabilidad que están viviendo los mercados, de cómo inicia el año con esta inestabilidad. Ya lo comentaban, el tema China, tema petróleo, en fin, se ve muy complicado. Ahora, ¿esto nos va a afectar o no a nuestro crecimiento económico, al de México, que de por sí no ha sido muy alto, pero bueno, ya venía una recuperación interesante? Vamos a ver qué nos dicen sobre este crecimiento económico. Vamos a tener, por el lado fiscal, vamos a tener una necesaria consolidación fiscal, que quiere decir menos déficit público, pero ese menos déficit público implica que no va a apoyar a la economía, sino le va a restar crecimiento a la economía. Pero por otro lado vamos a ver tal vez un menor lastre de la caída en la producción del petróleo, que eso de alguna manera le estaría añadiendo un poco de dinamismo a la economía mexicana. Veremos una mejora en el consumo, que ha estado muy bien en el 2015, veremos una mejora en inversión, pero ya no veremos, y tal vez esto resulta paradójico, un apoyo mayor de las exportaciones. Hay unas expectativas de inflación bien ancladas. Creo que hay bastante credibilidad en la construcción de la política monetaria por parte del Banco de México, y eso hizo que, a pesar de que hubiéramos tenido una depreciación tan importante el año pasado, esta no se trasladara a aumentos en precios, sobre todo, como repito, por estas expectativas bien ancladas. Y segundo lugar, también porque es una economía que todavía tiene niveles importantes de holgura. Es una economía pues que nosotros pensamos que su tasa de crecimiento potencial puede estar alrededor del 3%, había estado creciendo en promedio cerca del 2% en los últimos 3 años. Eso ha creado cierta holgura que también hace más difícil que haya aumentos en los precios. Realmente el impacto de la devaluación en México está restringido nada más al impacto que tienen las importaciones en el consumo nacional, que nosotros lo vemos como en 20%. Entonces, y además de eso, de que es un impacto limitado de la devaluación a ese 20%, consideraron también que no todos los precios subieron importados al ritmo que se depreció el peso contra el dólar, por todo lo que estábamos diciendo, que cayeron muchos precios de las mercancías. La reforma energética y la reforma de telecomunicaciones
están teniendo grandes impactos en los precios de la energía y de la telefonía fija y de la telefonía celular. Entonces, lo que sentimos para 2016 es que si en 2015 esos precios de la energía no subieron en promedio en el año, pensamos que en 2015, en 2016 incluso van a bajar. Pues optimistas en lo que se refiere al impacto de la devaluación del peso, de la depreciación del peso en la inflación. Y bueno, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta dónde ya tenemos el dólar a 18, arriba de 18, llegó a 18.46 hoy en la mañana. Vamos a ver qué nos dicen los analistas, hasta dónde puede llegar el tipo de cambio. Pensamos que puede seguir habiendo depreciaciones, no descartamos mayor volatilidad, no descartamos incluso que se llegue a niveles de más de 18, pero eventualmente lo que pensamos es que va a haber una apreciación del tipo de cambio y que hacia el fin de año podamos ver niveles del tipo de cambio por debajo de los 17 pesos, una vez que se haya disipado esta volatilidad en los mercados, porque nuevamente los fundamentales de la economía mexicana no darían para explicar este nivel de depreciación. No nos extrañaría que viéramos un poco más depreciación del peso en los próximos meses. Sin embargo, estamos optimistas de que eventualmente el mercado se va a corregir, o sea, el precio del petróleo va a caer a un punto donde ya se va a igualar la oferta con la demanda. Va a llegar un punto donde Europa va a tener que crecer por tanto estímulo monetario, entonces se van a empezar a equilibrar las demás monedas contra el dólar, y China finalmente, pues con las intervenciones y las herramientas que tiene el gobierno, finalmente podrá lograr una estabilización. Bueno, y otro tema que está por ver qué ocurre es el de las tasas de interés. Las tasas de interés en Estados Unidos han comenzado a elevarse. En México, como consecuencia, el Banco de México ha tomado la determinación de replicar ese aumento. Pero ¿qué va a pasar en el futuro en torno a las tasas de interés? Vamos a escucharlos. Nosotros pensamos que habrá 2 o 3 subidas más de 1/4 de punto a lo largo de este año, con lo cual veríamos un aumento de 50 o 75 puntos base en las tasas de política monetaria, y en las tasas de largo plazo, en los bonos de media, pensamos que va a seguir este comportamiento en que la tasa del bono va a seguir muy ligada a la o muy correlacionada con la de Estados Unidos, y que podemos estar viendo niveles ligeramente por encima del 6% en las tasas de largo plazo de 10 años. Sentimos que Estados Unidos pues sí está creciendo, aunque no en el sector industrial, que es lo que le conviene a México, pero sí en el sector servicios. Como te decía, hoy salió el reporte de empleo muy fuerte en Estados Unidos, entonces vemos por lo menos 3 alzas de tasas de interés en Estados Unidos en 2016, y pensamos que Banxico va a hacer lo mismo, va a subir tres veces las tasas de interés, o sea, de 25 puntos base, un total de 75 puntos base cada banco central.